En el litoral uruguayo, rodeado de praderas, arroyos y un río, se encuentra una de las construcciones cuya forma y tamaño le otorgaron la denominación de castillo. Pero lo verdaderamente significativo del lugar no es solo su forma o su arquitectura, sino el hecho de que esta estructura de comienzos del siglo XX y la tierra sobre la que se encuentra representan un eslabón muy importante en la historia del país y esta región de América del Sur. Durante más de 100 años, muy pocos privilegiados tuvieron la posibilidad de ingresar a él. En la actualidad, la familia de propietarios, descendientes directos de los primeros habitantes del establecimiento, decidieron compartir con los demás su casa. Motivo suficiente para atravesar el país de un extremo a otro, para mostrarles y contarles esta historia. Uno de los motivos por los cuales el Castillo Morató es tan poco conocido es su ubicación, apartado de todas las ciudades y lejano a cualquier ruta importante. Una de las puertas de ingreso para llegar hasta allí es la ciudad de Guichón, zona turística donde se encuentran las exclusivas termas de agua salada en Uruguay. Una vez más, el Hotel Salinas del Almirón me permite alojarme, recuperar energías después de un largo viaje desde el este y así emprender junto a un grupo de colegas esta aventura. Desde el complejo termal o desde la ciudad de Guichón hay que realizar un viaje de 2 horas, no tanto por la distancia, sino porque el camino así lo establece. Los 80 kilómetros para recorrer son el preámbulo de una visita a un lugar con mucha historia, más de la que yo imaginaba. Reconozco que el viaje puede resultar largo y es el filtro natural para que quienes decidan hacerlo valoren el lugar que visitan. La estructura que da la bienvenida se levanta sorprendente en medio de la nada, llamando más la atención por el lugar en el que se realizó semejante construcción. Pero esas paredes y esa forma perfecta es solo una parte de lo destacado. En este viaje aprendí que el valor de lo que ocurrió aquí desde el siglo XVII en adelante quizás sea mayor al de la estructura material. Desde el punto de vista histórico, es un rincón donde tenemos absolutamente toda la historia de nuestro territorio, desde la prehistoria hasta el siglo XX. Es muy importante la presencia de materiales prehistóricos, líticos, tanto tallados como pulidos. Se destaca los ejemplos que tenemos de los guaraníes y los jesuitas. En ese sentido, a través de toda la documentación, se ha podido ver que estaríamos frente a la estancia de San Juan Bautista. Y esos son vestigios arqueológicos muy importantes que pertenecieron a la época jesuítica. Un trabajo de investigación de mucho tiempo a esta parte ha permitido establecer que en esta zona de América hubo una presencia guaraní muy importante. Se ha logrado determinar que estas tierras formaban parte de la reducción Yapeyú, destinada, como muchas otras, a la protección de los guaraníes del asedio de la colonia española.
Esta parte de lo que hoy es el departamento de Paysandú se usaba precisamente para encerrar animales. De esta forma se los amansaba, se los convertía en estantes, que significaba justamente eso, que descansaran y se alimentaran en el mismo lugar, lo que dio origen a la denominación estancia. Esta actividad comercial muy importante comenzaba a desarrollarse en base a la ganadería. Los corrales de piedra y algunos restos de construcciones previas al casco principal de la estancia son la muestra fehaciente de que justo aquí se mezclaron indígenas, criollos y europeos en torno al trabajo con los animales. El primer presidente de la República Oriental del Uruguay, Fructuoso Rivera, compró estas tierras en las que tiempo después protagonizaría algún acontecimiento histórico. Porque estas tierras, que eran tierras comunales, digamos, al desaparecer la comunidad de Yapeyú, quedaron como tierras baldías, tierras realengas en un primer momento, y luego en esta independencia perteneciente al Estado uruguayo. Es decir, Rivera se las compra al Estado uruguayo. Durante el final del periodo artiguista en 1820, el campamento de él estaba acá, y acá es donde hacen sus negociaciones con los portugueses a través de Bento Manuel Ribeiro, que era un comandante militar portugués, y que eran vecinos, porque Bento Manuel Ribeiro era nacido y estanciero en Alegrete, acá al lado de la frontera prácticamente. Ya en el siglo XIX, el comerciante Francisco León Barreto adquirió los campos y mandó a construir el casco de la estancia del Buen Retiro, que hoy conocemos como Castillo Morató. Una construcción inusual para la zona rural, tan apartada, aunque coherente con la importancia regional y comercial que había adquirido esa zona a comienzos del siglo XX. 12 años antes, había recorrido más de 400 kilómetros entre rutas y caminos de balasto para llegar hasta la puerta, sabiendo que en ese momento no podría ingresar, ya que estaba prohibido. En lo personal y a los amigos que me acompañaron en esa aventura, nos bastaba conocer la estructura por fuera, verla, contemplarla a lo lejos. Más de una década después, pude completar el viaje, ingresando al famoso Castillo Morató. El castillo, que era la residencia y centro administrativo de todo el emprendimiento moderno, en los planos se los compra el arquitecto Savio de Italia. Él sigue los principios de Andrea Palladio, el arquitecto renacentista, donde hace una división entre la parte de servicio y el piano nobile. Vas a ver que hay un patio, es decir, es una construcción de 50 metros por 50, con una división al medio, un patio de servicios, ¿verdad? Y el piano nobile, que es donde vivía la familia, que es muy diferente una cosa con la otra, ¿no? Uno de los aspectos más importantes para valorar dentro de esta propuesta es la decisión de esta familia, justamente, de abrir las puertas de su propiedad para compartir literalmente una porción de la historia de la República Oriental del Uruguay.
El casco de la estancia se construyó a comienzos del siglo XX. En 1904 fue habitada. La importancia de la obra no era solo su aspecto, también fue el primer establecimiento rural en contar con energía eléctrica generada desde la misma estancia, tal cual documenta esta fotografía en la que se ven las baterías enormes que generaban dicha energía. La denominación Morató se instala en el edificio desde que el químico farmacéutico Ovidio Morató se hace cargo de la administración del lugar. Ovidio Morató era yerno de Barreto, quien tiempo antes había mandado a construir el casco. Desde entonces, la estancia y la actividad ganadera han estado en manos de la familia Morató. Es un gusto poder abrir esto al público en general de este establecimiento que forma parte de la historia, por supuesto, de la mejor historia, digamos, del Uruguay, y bueno, que está relacionado con las misiones jesuíticas y todos esos temas que hablamos. De modo que es un gusto que, ya que hemos visto que hay tanta curiosidad en las redes y que se han dado tantos comentarios últimamente y hace ya varios años, pensamos que por qué no abrirlo, ¿verdad? Esta visita de la que participo está organizada por las autoridades de la Intendencia de Paysandú, compartida con colegas de varios departamentos, nucleados a través de la Agencia de Comunicación Sur. Este es el puntapié inicial de las visitas guiadas. Por el momento será la única forma de poder ingresar, en grupos y con los guías autorizados. Es una etapa experimental para ver cómo resulta la iniciativa. El tiempo y el comportamiento de los visitantes irá marcando el rumbo. Son varias etapas, ¿no? Nosotros estamos iniciando esta actividad, digamos, este nuevo rubro, digamos, entre comillas, y bueno, hay que hacer varios arreglos y eso, pero como nosotros vimos que era tanto el interés por ver todo, por informarse, por conocer esa rica parte de nuestra historia que es tan desconocida todavía, digamos, de modo que es una historia que habría que investigar más a fondo, por supuesto, y bueno, son etapas que se van dando, ¿no? De modo que nosotros esperamos comenzar este proyecto y seguir creciendo con él, ¿no? Yo creo que es todo un aprendizaje muy importante lo que estamos haciendo hoy en día y que esta historia no se quede estancada, sino que siga para adelante y que se haga saber, porque me parece que es muy importante no solo para Paysandú, sino a nivel nacional. Y es un valor que, como vengo diciendo, se va redescubriendo, hay varias investigaciones en curso, lo más importante es lo que va a venir, y no tanto lo que se sabe hasta ahora, porque cada vez se averiguan más cosas todavía. La actividad comercial del establecimiento fue muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de vacunos de excelente calidad, que durante sus mejores años llegó a ser uno de los proveedores del frigorífico Anglo, uno de los frigoríficos más importantes del mundo, en la primera mitad del siglo XX, por elaborar alimentos que se exportaban a Europa en plena guerra mundial. La estancia también se destacó en la producción de lanares. Quizás el arduo trabajo, sumado a que era la residencia de varios integrantes de la familia Morató, hizo que la entrada a particulares no fuera permitida, a tal punto que una de las anécdotas más pintorescas en torno al lugar cuenta que un día, cuando el presidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti, sobrevolaba esa zona del Uruguay, decidió pedirle al piloto del helicóptero que descendiera para poder ingresar y conocer el castillo Morató. Cuando bajó, los dueños no estaban y el peón, casero de la estancia, salió raudo al encuentro de los forasteros. Ante la solicitud de permiso para entrar, el casero fue claro: a mí me dijeron que aquí no puede entrar nadie, y no los dejó pasar. Durante décadas, esa postura de no dejar ingresar a nadie, por muchos era como un poco antipática. Pero tiempo atrás, un integrante de la misma familia Morató me aclaró que no se dejaba ingresar a extraños porque era la casa que habitaban ellos mismos. Y a nadie le gusta que entren visitantes a su propio domicilio, por más valiosa que sea.
Hoy la postura familiar cambió y afortunadamente ese patrimonio histórico y cultural se podrá visitar. Al ser una vivienda propia, digamos, casa particular, uno también tiene que entender que forma parte de un patrimonio histórico del país y que a gran parte de la sociedad le interesa conocerlo, y para nosotros es un gusto que lo pueda hacer, ¿no? Ha sido un proceso, porque como ustedes saben, la familia Morató tiene allí un emprendimiento de explotación ganadera, y bueno, fue todo un proceso conversar y brindarle las tranquilidades y las garantías necesarias de que esto se iba a manejar de una manera muy responsable, y por eso desde la Dirección de Turismo estamos acompañando ese proceso para garantizarle a la familia Morató que se va a hacer de una manera responsable, cuidando el espacio, manteniendo la delicadeza y manteniendo la historia, y también para garantizarle también al visitante de que va a ser una experiencia única que vale la pena vivir. El lugar apartado de las grandes ciudades, la prohibición absoluta de ingreso a la estancia, le fue dando cierto misterio al lugar, que con el paso de las décadas se fueron transformando en mitos o leyendas. Hoy empiezan a develarse muchos misterios, y a medida que los turistas puedan recorrer lugares y rincones dentro de Morató, se irán disipando dudas. Quienes deseábamos entrar desde hace mucho tiempo, apreciamos este momento. Y si bien todavía no se lo puede recorrer en su totalidad, dada la etapa de remodelación interior en la que se encuentra, tiene una magia muy especial. Está comprobado que aquí estuvo Aparicio Saravia, otro caudillo y figura política a inicios del siglo pasado en Uruguay. ¿Cuántas reuniones se habrán realizado entre estas columnas y paredes? Si estos patios hablaran, ¿cuánto nos dirían de nuestra propia historia? Ha sido la transmisión oral de generación en generación de los Morató lo que aún preserva la rica historia del lugar. Lo genial de todo esto son las anécdotas de mis tíos, de mi padre, que se han ido pasando en generación, y bueno, que han venido de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y que es impresionante la historia que hay en este lugar. ¿Sí? Un poco la gracia de lo que se está haciendo ahora con este lanzamiento, que es abrirse un poco más, porque antes exclusivamente era una explotación agropecuaria, pero ahora se va a abrir y se va a dar a conocer todo esto para que todo el mundo se empape con la historia y se vea más allá de lo que se ve, ¿no? Porque hay mucho más de lo que se puede ver. La estancia fue construida en un punto muy particular. No fue casualidad que estuviera así. Muy cerca del río Queguay, un punto estratégico del territorio desde siempre. La importancia del emprendimiento productivo que se montó allí y la realidad de los enfrentamientos constantes a fines del siglo XIX en la región seguramente hicieron que, además de pintoresco, el casco de la estancia fuera seguro, como una especie de pequeña fortificación. No es cuento la existencia de los famosos túneles de Morató, es real que se los construyó. Lo que aún no se ha podido comprobar es la longitud de algunos de esos túneles, que perfectamente podrían tener la misión de que quienes ingresaban o salían del castillo pudieran hacerlo sin ser vistos desde el exterior. En la construcción esa se hizo arriba de otra construcción ya existente, posiblemente del anterior propietario Barreto, y hay particularidades que tienen que se pueden manejar como leyenda, pero que son reales. Existen los túneles. No se olviden que en este lugar el Estado era muy débil y la gente tenía que protegerse. Así que los túneles existen. Muchas veces el turismo es visto como algo muy banal. Gente que sale de vacaciones a pasear, a recorrer lugares, con diversos fines y costumbres. Pero este es otro claro ejemplo de lo que genera el turismo. Es la actividad turística la llave para ingresar a sitios a los que de otra forma no se podría. Es el turismo que en tiempos de pandemia hizo que cada quien conociera y le prestara atención a lo que tenía cerca y nunca había mirado. ¿Cómo nos pasó a los uruguayos? Que de pronto nos enteramos que no teníamos que irnos tan lejos para disfrutar de hacer turismo. Me parece revalorización histórica que se está dando del Uruguay,
y también del tema turístico de esos maravillosos lugares que tiene todo el país, ¿no? De modo que en cierta manera es muy interesante que la gente, aparte de mirar tanto hacia afuera y querer conocer otros países, también se fije un poco en su propio país, ¿no? Sería lindo eso. La vida y mi trabajo hicieron que aprecie mucho más estas cosas que cuando era adolescente. No fui un gran estudiante de historia en mi juventud. Me fui involucrando con ella de adulto. Y nunca es tarde. Eso me ha dado varias satisfacciones. Yo sé que para muchos, un lugar como este no es más que una estancia grande, un poco deteriorada por el paso de los años, en medio del campo. Para mí también es eso. Pero agradezco a sus dueños permitirnos a muchos, aunque sea un ratito, deleitarnos con un viaje en el tiempo llamado Castillo Morató.